Los inicios, tanto de Roberto y un servidor que somos socios Sí, actualmente ya desde hace 35 años. sí. Iniciamos en Puebla y en ese entonces fue en 1989. Ya traíamos ahí, él ya traía algunos grupos, nosotros estuvimos trabajando con él 1 año y medio más o menos, Ujú, casi 2. sí. Había más la parte del corporativo, ¿no? Ujú, ujú, Estábamos en un terreno bastante fértil, ujú. bastante bueno, muy vasto. En aquel entonces pues no había ni bibliografía, no había referencias, no había... Es que ustedes lo estaban construyendo, ¿no? Sí, 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 Justo, sí. Ahora lo que estudiamos nosotros ya son ustedes. exactamente. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos en ese momento creando algo, construyendo algo Sí, sí, sí. y saliendo de la nada porque decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer los números? Es como tratar de optimizar por el número de personas. Cuando tú tenías 50, 100, 200 personas no tienes problema. En aquel entonces eso representaba un 40% de nuestra facturación anual. Cuando llega en ese momento la crisis, obviamente, pues de esa cementera, pues dice, no hay eventos, 0 eventos. O sea, el 40% se redujo a nada. Wow. ¿Cuál es el problema o la situación más difícil que le han ayudado a un cliente a salir adelante? Mira, yo creo que el reto ha sido el G20 Ujú, en Los Cabos, sí. en el 2012. ¿Por qué? Porque más allá de ser un evento importante de los 20 líderes más importantes del mundo y de las economías y de el tamaño y todo, llevaba en todo eso un reto muy fuerte. No, logístico. Aparte de toda la Sí, sí, logística y sí, de sí, todo sí. lo que había que hacer, y teníamos la presión pues, del gobierno, el gobierno mexicano tenía la presión de los gobiernos, entonces pues, todo se convirtió en un buen reto. Amigos de 18 minutos, bienvenidos a su programa. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi amigo Alejandro. Yo soy Alejandro Escalante, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy presidente electo de MPI México y hoy de verdad estamos muy honrados con la presencia de, sobre todo, un buen amigo, pero también a una persona a la que personalmente admiro mucho, ¿no? Por su carrera y que esperemos trascender como lo has hecho tú. Y la verdad es que la historia es muy buena. Él es Alfonso Carrera, muchísimas gracias. Voy a decir nada más, empresario cofundador de una de las empresas más importantes de organización de eventos de Latinoamérica, Turismo y Convenciones. Gracias por Tuvimos estar con convenciones, nosotros. TIC, TIC, TIC Group, como hoy se conoce más, ¿no? Creo que hoy se conoce más como TIC. como TIC Group. Creo que hoy es la tendencia a poner acrónimos y acortar Hacerlo más todo, fácil. ¿no? Hacerlo más fácil, Más ¿no? de recordar. Puede estar más en tendencia, porque luego cuando decían turismo y convenciones, bueno, pues después de 35 años en la trayectoria, pues ha sucedido muchas cosas Sí, sí, sí. y luego te dicen y te encasillan, ¿no? Claro. Entonces, y pues bueno, pues el rebranding y el refrescar todo esto, pues creo que va ayudando en nuestro reconocimiento de las nuevas generaciones, que eso es lo más importante. Por supuesto. Claro. Alfonso, ¿cómo fueron sus inicios? Nuestros inicios, tanto de Roberto y un servidor que somos socios Sí, actualmente ya desde hace 35 años. sí. Iniciamos en Puebla con Puebla, un ya. amigo, un buen amigo, Ujú. Alejandro Lastra, Ujú. que él pues vendió la empresa, nos la vendió a Roberto y a mí, Ujú. y en ese entonces fue en 1989. Ya traíamos ahí, él ya traía algunos grupos, nosotros estuvimos trabajando con él 1 año y medio más o menos, Ujú. casi 2. Y pues bueno, ahí fuimos aprendiendo, conociendo la parte del negocio. Ujú. Él ya tenía con la empresa más tiempo, pero él no los pasó. Y en aquel entonces pues éramos muy pocos los jugadores. Sí, sí. Los jugadores que hacíamos grupos, sobre todo congreso médico, Ujú. que casi no había muy, muy contados. Sí. Había más la parte del corporativo, ¿no? Ujú, ujú. Pero para esto, pues no existían prácticamente.
Entonces, estábamos en un terreno bastante fértil, bastante bueno, muy vasto, y yo creo que era lleno de muchas oportunidades, con muchas limitantes, ¿eh? Las limitantes era que no había, pues no había ni nombre de nuestra actividad, porque nosotros estábamos encasillados como agencias de viajes. Sí. Tan es así que nosotros todavía tenemos IATA, ¿no? Porque sabíamos que era necesario Sí. para tener el control del servicio completo al congresista en aquel entonces o al hombre a la persona que le tenemos que dar el servicio completo. Entonces, tenemos todavía IATA. Muchos de nuestros colegas actualmente no necesitan IATA, algunos. Pero en aquel entonces pues no había ni bibliografía, no había referencias, no había... Es que ustedes lo estaban construyendo, ¿no? Justo. Ahora lo que estudiamos nosotros ya son ustedes. Exactamente. Nosotros estábamos en ese momento creando algo, construyendo algo Sí, sí, sí. y saliendo de la nada, porque decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer los room release? Como tratar de optimizar por el número de personas. Cuando tú tenías 50, 100, 200 personas no tienes problema, pero tú aviéntate un room release en una computadora, porque ya estaban las computadoras en ese entonces, en un Excel, pues te lo aventabas de 1,200 personas o 1,500 personas, pues ya creo que ya tenías un Sí, tema, claro. ¿no? Y pues hacerlo a mano, los pagos y todo lo demás. En aquel entonces, pues no es como hoy, oye, tú quieres pagar hoy una reservación, haces una transferencia electrónica. En aquel entonces tú tenías que reservar un congreso, el Congreso de la Industria Farmacéutica. Tú ahí tendrías que primero pues llamar a la agencia, que éramos nosotros, Sí. hacer su reservación, se le daba una clave, tenían que depositarte en el banco, o nosotros iniciamos con una oficina aquí en México, llegaban y pagaban. Entonces, para que nosotros extendiéramos una papeleta de reservación, o sea, todo era físico prácticamente. El gran avance que después en el 89, que nosotros iniciamos, a finales de ese año, pues para nosotros fue nuevo también el avance, porque llegó el 88, 89 llegó el fax. Ah, sí, el gran invento. Entonces, ese era otra innovación, ¿no? Que llegaba, nos facilitaba muchísimo, ¿no? Las confirmaciones con los hoteles. El problema de la hotelería, que en aquel entonces pues todos eran bajo unas... que ellos cuando adoptaron el fax pues fue mucho más rápido. Revisar un listado, un instructivo de grupo, mucho de eso. Entonces todo eso teníamos que irlo tropicalizando hacia nuestras necesidades. Sí. Cuando íbamos conociendo con la parte hotelera y luego con los centros de convenciones y todo lo demás. Sobre todo el Congreso, que es algo de complejo, porque tú tienes que hacer una reservación individual o de grupos, de diferentes números de grupos, y tú tienes que ir adaptando todo tu sistema. Tendremos que haber desarrollado un software posteriormente, control de pagos, de toda la comunicación con el mismo cliente, etcétera, ¿no? Entonces todo eso nos fuimos abriendo camino e innovando también, porque cuando llegaron las computadoras, pues también, ¿qué hicimos? Pues también metimos un registro automatizado. Hicimos una empresa de audiovisuales. Hicimos después una empresa de expos y hemos ido creciendo. Y en los últimos años pusimos una agencia de creativa y de comunicación. Entonces, pues esa parte ha sido todo un complemento y ha sido un reforzamiento de nuestros servicios con el cliente. ¿Cuáles fueron los factores claves que les permitieron el crecimiento? Bueno, primero que nada, yo creo que dedicarnos 100% a este negocio, que somos 2 socios, atendíamos a clientes de manera diferente, no llevábamos lo mismo, tanto Roberto como yo, cada quien lleva a sus clientes, eso nos hacía más eficientes en poder atender más clientes, ¿no? Claro. Segunda, que entendimos que teníamos que delegar, que ese es un principio
básico de la administración. Si no, Sí. no estamos delegando, creo que no estamos en línea de una buena administración, una buena división, tener controles administrativos y tener una visión de negocio hacia el cliente, Ujú, el servicio ujú. y sobre todo la empatía que tú le puedes estar dando. Que hoy se le llama empatía. En Sí. aquel entonces no existía eso. Vamos a ser empáticos con el tecnología, cliente. ¿no? Pues Sí, no, sí. no. Pues, yo le tenía que dar el servicio y sobre todas las cosas le tratábamos de dar el mejor servicio que se tenía en aquel momento, ¿no? Con todas las facilidades, obviamente. Por supuesto. Eso nos dio mucho crecimiento. Y déjame contarte algo. Cuando nosotros iniciamos, eran tiempos todavía un poco borrascosos. Ujú. Estábamos saliendo, o México estaba migrando saliendo de una crisis con alta inflación. Nosotros andábamos arriba en el 89, arriba del 130% por ahí, de inflación Sí. anual. Entonces, pero también eran oportunidades, ¿no? O sea, nosotros contratamos ahí a un financiero muy especializado, que nos ayudó mucho en poder hacer paquetes para congresos. Porque tú podrías haber estado aquí hoy con un precio y mañana amaneces con otro precio y Sí. la siguiente Ahí semana. puedes perder tu Y utilidad, entonces, ¿no? y justamente ahí se podía haber perdido todo. Ujú. Pero también creo que se hicieron bien las cosas con un profesional y nos ayudó muchísimo. Entonces, el momento que si tú llegabas y me reservabas en tiempo y en forma, se congelaba el precio. Y nosotros teníamos publicaciones en aquel entonces se imprimían folletos y se hacía una publicación de a 6 meses, no más. Y se ponían precios diferentes. En el momento en que tú me reservabas, me llamabas, me decías, si tú me pagas en esta semana, te respeto el precio y me lo pagas. Entonces había innovación en ese momento. Claro. Había que jugar con ciertos riesgos, calculados obviamente, y también fue muy bueno porque fue un crecimiento muy, muy importante para nosotros. En el programa de 18 minutos se habla mucho de motivación, liderazgo, ¿no? De este tipo de temas. ¿Cuál verías tú como tu primer crisis? Digo, con todos los años que tienes trabajado, estoy seguro que tienes grandes historias que contar. ¿Dónde fue que tuviste que tomar por primera vez una decisión de la primera crisis que tuvieron? En el 95. En el 95, cuando nosotros teníamos, obviamente teníamos la parte de los congresos, teníamos ya muchos congresos que estábamos operando y se había hecho una base importante de clientes. Y junto a esa, más o menos en el 90, 91 por ahí, conseguimos una empresa, un corporativo del cemento que fue que nos dio su negocio para hacer la operación y todo, que era fabuloso. Pero llega el 95 y eso, en aquel entonces, eso representaba un 40% de nuestra facturación anual. Cuando llega en ese momento la crisis, obviamente, pues de esa cementera, pues dice, no hay eventos, 0 eventos. O sea, el 40% se redujo a nada. Wow. Entonces, en ese momento, pues había que otra vez reconsiderar y todos nuestros gastos, nuestras estimaciones y todo de venta. Ese es el primer choque que tenemos después de haber fundado la empresa y que ya veníamos con la inflación, pero en el 95, pues ahí fue un buen golpe. Después de eso, pues recuperar nos llevó unos 2-3 años. Obviamente no pasó a mayores porque teníamos una base de negocio bastante sólida. Y los congresos nunca, en una crisis, un congreso, sobre todo los congresos médicos, se pueden ver disminuidos, pero no se dejan no desaparecen, no se dejan de ser, salvo que en la pandemia algunos sí se suspendieron o se pospusieron. Pero en esa parte no. Luego llegó otra crisis que fue en el 2009. En el 2009 fue 2008, 2009, que a nosotros el 2008 con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, pero 2009 pegó aquí con la pandemia de la influenza. Sí. Que bueno, que no llegó ni a pandemia, pero fue un tema de 2-3 meses y ahí fue también un atoro. Y luego pues llega ahora que acabamos de pasar la pandemia, que son tres momentos
muy difíciles. Esta pandemia nos duró 2 años. Sí. Fue brutalmente severa con nosotros, ¿no? Sobre todo sobre la parte de grupos. Toda la parte de grupos, nosotros fuimos los últimos en la cadena en activar como tal, como grupos. Los hoteles se suspendieron 4 meses, pero de ahí fuera pues, estaban manejando individuales. Sí. Sobrevivieron perfectamente bien. Lo de nosotros, pues difícilmente teníamos la fortaleza, la enseñanza que nos ha dejado todo eso, pasar por esas crisis. Nosotros debemos de pensar que siempre vamos a pasar por una crisis en el mediano o largo plazo, pero lo vamos a pasar todos sin excepción. Afortunadamente, pues sabía de dónde, y eso qué quiere decir, que siempre debemos estar prevenidos para eso. Tener algo en donde, un refugio, en donde guarecernos, en donde pasar la tormenta, y creo que eso es bien importante. Tener fondos suficientes, tener recursos suficientes, porque si no, pues no lo hemos podido enfrentar. Fíjate que una de las funciones de trabajar en nuestra industria pues es ayudarle al cliente a resolver sus problemas, las eventualidades que pueden surgir, ¿no? ¿Cuál es el problema o la situación más difícil que le han ayudado a un cliente a salir adelante? Mira, yo creo que el reto como evento más importante de nuestra carrera como empresa ha sido el G20 en Los Cabos en el 2012. ¿Por qué? Porque más allá de ser un evento importante de los 20 líderes más importantes del mundo y de las economías y de el tamaño y todo, llevaba en todo eso un reto muy fuerte. Aparte de toda la logística y de todo lo que había que hacer, teníamos que hacer nosotros el centro de convenciones de Los Cabos no estaba terminado. Sí, me acuerdo. Entonces, no estaba terminado. Si no está terminado, pues tú dices, bueno, tú normalmente llegas a un centro de convenciones y ya sabes de dónde te vas a colgar toda tu producción, ya lo sabes. ¿Dónde va a pasar los cables? Ahí no, ahí todo estaba en planos. Sí. O sea, ya estaba la estructura, ya estaba la obra negra, pero necesitábamos los acabados, los terminados, cosas como tan simples como la alimentación eléctrica, ¿no? O de aire acondicionado, tan solo. Pero había algo que no se había planeado muy bien en algunas partes porque necesitábamos colgar cosas con cierta resistencia, pero pues no estaban en el plan. Entonces, pues todo eso se tuvo que haber hecho y se planeó y se hizo y se esperó. Entonces, tú ir caminando conforme te van terminando una obra es muy estresante, muy demandante, porque pues tenían cosas que teníamos que estar nosotros haciendo. Entonces, íbamos contrarreloj. Eso ha sido, y sobre todo por la importancia del evento, ¿no? Y teníamos la presión pues, del gobierno. El gobierno mexicano tenía la presión de los gobiernos. Entonces, pues, todo se convirtió en un buen reto. Cumplimos bien. Eso sí fue muy, muy fuerte. Fueron 2 meses, casi 3 meses ahí metidos en eso. Entonces, al final todo se logró, pero sí fue un reto. El mobiliario, ¿quién te los iba a hacer? Porque las definiciones, tú no podías crear ningún mobiliario. Eso todo fue hecho a la medida para ese centro de convenciones. No fue otra cosa más que para eso. Oye, ¿cómo ves la industria de reuniones en general? ¿Cómo ves la tendencia? ¿Qué le espera a la industria los siguientes años? Bueno, la industria es muy buena, creciendo. Y como bien les comentaba yo hace rato, creo que antes éramos muy pocos, hoy creo que ya somos muchos, ¿no? Pero bien, yo lo veo bien, hay para todos. Sí se ha atomizado, obviamente porque han surgido mucha competencia, pero pues todo nos hace mejores. Eso creo que nos crea mejores condiciones, servicios. Las grandes compañías, pues sí, siguen todavía y con justificada razón, por la misma demanda que te piden una super especialización, ¿no?
Bueno. O sea, ¿tú qué eres? Te preguntan, ¿tú qué eres? ¿Eres una empresa de logística o eres una productora? ¿No? Entonces, si tú eres una productora, te voy a poner la parte de las productoras. Oye, pero es que yo también hago los boletos de avión. No. Yo quiero que tú me hagas la parte de la producción. Y me lo hagas bien, además. Oye, tú haces toda la logística y haces chorrocientos mil boletos de avión y me sabes llevar el catering y todo lo demás. Bien, contigo. Pero esas son las grandes compañías. En las medianas o en algunos otros, bueno, pues todavía te aceptan que tú puedas ser multifuncional, ¿no? más integral. Pero hoy día, en las grandes compañías nos piden súper especialización, con servicios muy especializados, en donde se avanza no tan solo en la parte de logística y servicio, sino que hay algo muy importante, en el cumplimiento fiscal y administrativo que debes estar llevándole a cada una de las compañías por su misma necesidad y el número de transacciones que se hacen de servicios. Exacto. Tu reporte a años para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Y viene también una parte importante que es toda la parte de sustentabilidad, ¿no? Que hoy en día pues también es súper importante. Eso está por descontado ya, tienes que hacerlo y que ellos también sean conscientes y lo paguen, porque ese también es algo que tenemos que estar luchando, ¿no? Cuando alguien viene y me dice, oye, yo quiero ser sustentable, pues yo le digo que bravo, adelante, yo soy el mejor aliado de hacerlo. La bronca muchas veces es cuando los presupuestos pues se modifican, ¿no? Poncho, fíjate que ya nos llegamos a los 18 minutos, ya nos están haciendo aquí la serie. Con Alfonso podríamos estar 2 horas platicando. Rápido. Ya nos sacaban la amarilla y la roja. Okay. Pues muchísimas gracias a todos. No, pues muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Sí, no, siempre contigo, No, pues es gran contenido. Gracias. Gracias, amigos de 18 Gracias. minutos.